¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maribel Terán Peña, soy licenciada en Psicología y soy orientadora del CBT número 3 Lerma, ubicado en San Mateo Atarasquillo, Lerma. Esta ocasión les hablaré de las fases de la mediación. ¿Y qué son las fases de la mediación? Las fases de la mediación es un proceso de mediación donde se explica de forma estructurada el proceso por el cual se lleva a cabo la resolución de un conflicto previo. Y las fases de la mediación forman, en general, podemos encontrar varias. Y en esta ocasión les presentaré la primera, que es la premediación. La fase de premediación es la preparación para la mediación, la presentación, recogida de información, aclaración, propuesta de soluciones y finalmente el acuerdo, ¿no? Y ahorita pues vamos a empezar con la premediación. La primera fase es donde se empieza a preparar la mediación. Se necesita buscar un lugar neutro para el encuentro del mediador y los mediados. La sala debe de ser propuesta por el mediador, el lugar debe de permitir un descanso con posibilidades de tomar un respiro, cuidar la ubicación de las partes, la mesa debe de ser redonda en forma predominante, respetar la distancia mínima entre las partes. Si la distancia es mínima, la situación puede ser violenta y si es excesiva, la discusión se realizará en términos demasiado formales. O sea, que deben de tener una distancia, pues, cordial, donde ellos puedan ejercer su derecho de decir lo que sienten. Y aquí actúan dos personajes importantes, que son las personas en conflicto, donde relatan en la premediación individualmente sus posiciones y percepción de la situación, lo que pasaron, y realizan una descarga de emociones, todo lo que sintieron, todo lo que quieren decir, aquí es donde empieza a prepararse. Y los mediadores buscan relacionarse, que estas relaciones sean de verdad muy cordiales, que digan los sentimientos y tener toda la intención de resolver el problema. Averiguan las demandas para la reparación de las posibles soluciones. Tienen que estar bien presentes todo lo que los mediados quieren decir y ellos deben de estar conscientes de todo lo que quieren escuchar. Y bueno, aquí es un ejemplo de la mesa y más o menos la distancia, cómo se lleva a cabo, que estén sentados los mediadores y los mediados. La mesa debe ser redonda para que se puedan visualizar todos. Y bueno, el mediador como profesional en esta parte suele ser la figura más importante, pues es eficaz, es rápido y flexible. Y nos vamos con la segunda fase, que es la entrada o iniciación de la mediación. Aquí se presentan las reglas del juego. En algunos casos las autoridades o el mediador exigen que esto se lleve a cabo con todo el respeto, ¿sí? Se invita a las partes a sentarse de acuerdo a la posición adecuada. Definición del proceso de mediación, definición del rol del mediador facilitador de la comunicación. Aquí las personas en conflicto se presentan, cómo se llaman, dónde estudian o en qué salón van, en qué grado van, y aceptan las normas que les dan los mediadores. Los mediadores explican el proceso y las normas, crean un clima de diálogo y de confianza y dan la expectativa a que esto se lleve con la mejor cordialidad. Exponen las características del procedimiento, las normas y de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos que respetar algunas reglas sobre las que debemos estar de acuerdo antes de empezar. Además, las que vamos a comentar ahora es imprescindible para el acuerdo del desarrollo de la mediación. Las normas que si están de acuerdo por haber venido, por ejemplo, se les pregunta voluntariamente. Están de acuerdo en que todo lo que se diga aquí es confidencial. Están de acuerdo en escuchar el uno al otro y no interrumpirlos.
esperar su momento para hablar, están de acuerdo en no forzarlos en resolver el problema y ser honestos y sinceros, ¿sí? Y están de acuerdo en no insultar, ni agredir, ni utilizar lenguaje ofensivo o molestar al otro. Disponer del mismo espacio, tiempo para exposición de cada conflicto. Y la siguiente fase es cuéntame, es donde se recoge toda la información, ¿sí? La persona en conflicto relata el conflicto y quiere ser escuchado. Mantienen los turnos de palabra, expresan el mensaje de yo, hablan en yo siento, yo quiero, no los demás. Y los mediadores realizan una escucha activa. Mantienen las formas asertivas, deben de ser muy asertivos en lo que dicen, empatizan sin tomar partido, muy neutros y controlan el lenguaje corporal. Y en esta fase el mediador recaba la visión sobre el problema de cada una de las partes. Por ejemplo, cuéntanos lo que pasó. ¿Cómo te sentiste acerca de lo que pasó? Asegurarse de si hay alguien más afectado o implicado en este problema. El objetivo ahora es comprender lo mejor que se pueda la situación y en particular entender sus intereses y lo que necesitarán para alcanzar una solución. Por tanto, en esta etapa puede empezar por donde quiera. Yo no revelaré a la otra persona, eso se le dice a los demás, cuando se está empezando por cada uno de las personas en conflicto, se le dice que no se revelará nada de lo que se hable ahí. En esta fase, el mediador realiza un control del lenguaje corporal, utiliza técnicas de escucha activa, o sea, mostrar interés, clarificar, parafrasear y reflejar y resumir, pero sin valorar. No se debe de hacer ni un objetivo de valor. Se informará sobre si hay implicados, se identificarán y anotarán por escrito los temas centrales para tener bien presente todos los problemas que aquí se vienen a decir. Se resumirá el punto de vista de las partes y finalmente es necesario preguntar si se quiere aportar algo más en esta fase que es de cuéntame. En esta fase es en las que las personas que son mediadas exponen su versión del conflicto con los sentimientos y emociones que los acompañan, ¿sí? Y bueno, la siguiente fase que es situar el conflicto o aclarar el problema, que es la cuarta fase. Aquí las personas en conflicto separan el problema y perciben la estructura del problema. Utilizan mensajes del yo, empatizan, se ponen en el lugar del otro, ponerse al nivel del otro horizontalmente en la comunicatividad. El mediador sitúa el conflicto, dónde pasó, cómo pasó y cuándo pasó el problema o la situación, clarifica preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas es que pueden decir todo lo que quieran, todo lo que deseen decir, y las cerradas es decir sí o no, nada más. Parafrasear, expresar lo que el otro dice sin alterar la información del contenido. Aquí las cuestiones que el mediador debe indagar es cuál es el problema, dónde o cuándo ocurre, por qué crees que ocurrió, qué hiciste para solucionarlo, qué resultados obteniste, por qué optas por el servicio de mediación, por qué elegiste el servicio de mediación, cómo ves los intereses y posiciones de la otra parte, qué es lo que sientes de lo que está pensando la otra parte, qué piensas que hace falta realmente para que la otra parte llegue a un acuerdo contigo sobre esta cuestión y qué expectativas o qué deseas que pase en esta mediación. ¿Sí? Entonces aquí, pues como lo hemos dicho, se refleja sentimientos de las otras personas que están en el conflicto. Y esta fase se dedica a identificar el verdadero conflicto, el origen, así como los puntos de coincidencia y de distanciamiento entre ambas personas. Se trata de ir sentando una misma base en la que se ponga sobre la mesa
qué temas son más importantes y qué deben de resolver. En esta fase, pues es como la parte central de la mediación, donde ya se van acomodando las piezas del rompecabezas para ir ya encontrando parte de las soluciones. Aquí no se cuestiona los relatos, ni los puntos de vista de cada quien. Aquí se realizan preguntas que permiten hacer visibles a las partes y las percepciones del otro, sus razones y sus motivaciones. En esta etapa también se distingue entre comportamiento e intencionalidad, que es cuál es el comportamiento y con qué intención se hizo para ir resolviendo este conflicto. Se generaliza, no ha sido buena nuestra relación antes, se tiene que indagar cómo fue la relación antes, si antes eran amigos o amigas o no tenían ninguna relación. Se pregunta sobre los límites, normas y valores. Por ejemplo, se ven como compañeros o como enemigos. Aquí es donde se pregunta cómo lo ves al otro, ¿sí? Se intenta que digan algo positivo de la otra parte. Aquí, en esta etapa de situar el conflicto, es donde también se intenta que el mediador intenta que la otra parte vea algo positivo en aquella persona con el que tuvo el conflicto, para que se vea más claramente que el problema no es nada más buscar no soluciones, sino buscar soluciones. Se resaltan los puntos de vista de conexión, las pequeñas conexiones que se mueven entre otros, o sea, qué conexión, cómo te conectas con esa persona a pesar de esta indiferencia. Conseguir, si se quieren seguir manteniendo como compañeros, como amigos, o simplemente pues nada más el respeto. Y la fase 5 aquí es buscar soluciones. Se proponen toda clase de soluciones. Las personas en conflicto expresan las demandas y los intereses y las necesidades para una reparación. Se generan opciones y el mediador resalta intereses comunes, tener paciencia, creatividad, replantear asuntos sobre los intereses y realizar bastante lluvia de ideas, ¿sí? En esta etapa donde se proponen las soluciones o buscar soluciones, no se debe cortar las propuestas, se favorece y refuerza la creatividad y la cantidad que podrán hacer para la lluvia de ideas. Se ayuda a cambiar y a poner propuestas, se ayuda a hacer propuestas realistas, algo que sea de verdad, que lo vayan a cumplir. Se hacen posibles cuestiones para esta fase, qué es lo que querías que ocurriera como resultado de estos encuentros. Se le pregunta a los mediados, ¿cómo creen ustedes que esto, o usted que esto se pueda resolver? De esta forma se respetan los intereses y necesidades de la otra parte, que son tan importantes como para ella o para él. ¿Qué es la colaboración? ¿Cómo podrían colaborar? ¿Qué puedes decir tú sobre cómo colaborar para que esta situación se arregle? ¿Esta solución sería justa para ti o para él? Se les pregunta a ambas partes. ¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para la otra parte? ¿Cómo mejorarías? ¿En qué posición te pondrías para que la otra parte también mejore estas situaciones? ¿Qué resolverías tú ante estos problemas? Entonces son varias preguntas donde esta fase se dedica a la búsqueda y creatividad de soluciones, debiendo someterse a la aprobación de ambas partes. Ambas partes deben de estar pues de acuerdo de todas las soluciones que se han buscado hasta esta etapa. Y bueno, la etapa 6, que viene siendo pues ya casi o es el cierre, es llegar a acuerdos, ¿sí? Es donde las personas en conflicto escuchan atentamente todos los acuerdos y llevarlos a cabo con respeto y responsabilidad. Esto no es un juego, la mediación es algo esencial para la buena convivencia
dentro de las instituciones o fuera de ellas. Y aquí los mediadores definen lo más claramente posible los acuerdos alcanzados, que han de ser concretos, equitativos, realistas. Conviene también consensuar algunos procedimientos de revisión y el seguimiento de dichos acuerdos. En esta fase, el mediador ayuda a las partes a definir claramente el acuerdo, qué se hará, quién lo hará, y la hora y cuándo lo hará, cuando se hace escrito. No siempre se hace escrito, por eso se hace un análisis entre los mediados y los mediadores para ver si así se queda o si se debe de levantar algún acuerdo para que se quede más definido que no se deben de violar estas situaciones. El acuerdo, si es escrito, debe ser equilibrado, claro, realista, posible y aceptado por las partes. Las dos partes deben de estar de acuerdo ante esta situación. Debe ser redactado o hablado o firmado por ambas partes o dicho por ambas partes, porque cada uno tiene que estar de acuerdo con lo que se habló aquí. La mediación sin acuerdo, si no hubiera un acuerdo o porque se den circunstancias bajo las que el mediador deba dar por finalizado el proceso, el mediador deberá de redactar un documento final con los posibles acuerdos, aunque no sea no haya un documento, pero sí debe haber un acuerdo donde ambas partes no puedan ya insultarse o vuelvan a caer en otro tipo de violencia, ¿sí? La fase 6, que es llegar a un acuerdo, se dedica a definir con claridad los acuerdos, los cuales deben ser equilibrados, específicos y posibles. Además, podemos acordar algún mecanismo de revisión o seguimiento para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos de forma común. Siempre se debe de seguir dando seguimiento, ya sea escrito, si se hizo escrito, ver que se esté respetando esa lluvia de ideas, ese reglamento, y si no se hace escrito, también se debe de estar revisando que los alumnos, las personas en el conflicto ya no vuelvan a tener ninguna indiferencia para el buen desempeño de ellos, tanto académicamente, psicológicamente, o dentro de su contexto social. Y bueno, pues estas son las fases de la mediación que se deben de respetar, se debe de hacer con mucha conciencia para prevenir la violencia dentro de salones de clases. Y bueno, termino con una frase que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. Y bueno, eso es todo. Espero les sirva la información. Gracias.